Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El protagonista de esta historia es John, un hombre de apariencia serena, aunque extraña, que tuvo una vida turbulenta en lo emocional y que al no poder enfrentar sus problemas decidió acabar con toda su familia, incluida su propia madre. Los detalles de los hechos, su planificación y los motivos que lo llevaron a cometer todo son realmente atroces. Más aún, lo impactante que al poco tiempo rehizo su vida tras cometer el crimen casi perfecto, resuelto 18 años después, sucedido en Nueva Jersey en el año 1971. Comencemos. John Emil List nació el 17 de septiembre de 1925 en Bay City, Michigan, Estados Unidos, único hijo de un matrimonio compuesto por una pareja de alemanes. Desde pequeño, su padre le inculcó la vida estricta y basada en creencias profundas, reafirmándole la idea de quien cometía una infracción debía ser castigado. Dada la devoción que sentía por sus padres y con el objetivo de seguir su ejemplo, John se volvió luterano y fue activo participante de las actividades de su iglesia. Incluso llegó a desempeñarse como profesor de la escuela dominical de su parroquia, junto con ser un ferviente religioso. El hombre era un patriota que decidió entrar en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, donde llegó a ser teniente. Tras el término de la guerra, ingresó a la Universidad de Michigan para estudiar administración de empresas, donde acabó por especializarse en contabilidad. Fue tras este periodo, a principios de los 50, durante una estadía en Virginia, que conoció a su primera esposa, llamada Ellen Morris, una viuda que había perdido a su marido en Corea y vivía cerca de John junto con su hija, Brenda. La joven vivió un tiempo con ellos, pero posteriormente se casó y dejó el hogar. Tras el matrimonio, la pareja se mudó al sector de Westfield en Nueva Jersey. Durante los 4 años posteriores, la familia creció considerablemente. Tuvieron a Patricia, un año después a John Jr. y 2 años después a Frederick. En los primeros años de la pareja, todo parecía felicidad. John obtuvo un buen puesto en un banco local, lo que le dio una importante solvencia económica. Fue entonces que a Ellen se le puso que la familia se mudara a un hogar en el sector más acomodado de la ciudad, una mansión victoriana llamada Breezy North, que contaba con 19 habitaciones y un magnífico salón de baile. Sin duda, un lujo que John no podía costear solo. John pidió un préstamo a su madre, Alma Liz, quien no dudó en ayudar a su hijo, aunque puso una condición: ella se iría a vivir al departamento que incluía la casa en el 3er piso, el cual contaba con cocina, baño y todo lo necesario para tener una vida independiente. Pese a que los primeros años fueron maravillosos, todo comenzaría a ir cuesta abajo 6 años después de comprar el inmueble. Luego de adquirir la mansión, John perdería su importante trabajo en el banco. Más tarde encontraría otros trabajos de los cuales siempre era despedido, ya que se le consideraba alguien raro, que no tenía buena relación con sus compañeros y jefes. El dinero comenzaba a escasear, sobre todo considerando el estilo de vida acomodado que llevaba la familia. John comenzó a sacar pequeñas cantidades de dinero de la cuenta de su madre, pero eso se hacía insostenible. Lo peor es que las creencias de John hacían impensable que él viviera la pobreza, ya que eso en sí era considerado por él como un pecado. Decidió no revelar su realidad. El hombre continuó vistiéndose todas las mañanas
como si fuera al trabajo. Se despedía de los niños, su mujer y su madre, e iba a tomar el tren. Daba un par de vueltas. Hacía que pasaran horas y volvía a su hogar. En medio de sus pensamientos tormentosos en torno al dinero, considerando que cada vez se acercaba más a estar en bancarrota, la esposa de John le confesó un secreto que cambiaría el rumbo de sus vidas. Desde hace años, Ellen se encontraba ida, apagada, sumergida en su alcoholismo y en una adicción a los tranquilizantes. La razón detrás de su constante evasión se debía a una afección que luego reveló a su marido. Sufría de sífilis, una enfermedad que había contraído de su primer marido y que le había transmitido a John, pero que había ocultado por vergüenza y miedo. John no se sintió cómodo con la situación. Sumado a sus problemas económicos, el hombre comenzó a planear lo que sería un crimen casi perfecto. El 9 de noviembre de 1971 se desataría uno de los hechos más desgarradores de la nación norteamericana. Como era de costumbre, todas las mañanas, John despertó a sus hijos, Patricia de 16 años, John Jr. de 15 y Frederick de 13 años, para que bajaran a desayunar. Antes de ir a la escuela, conversó con ellos, miró sus rostros con detención y sonrió ante la dicha de compartir una amena mañana. Minutos más tarde, dejaron el hogar para atender a sus clases. Poco después, Ellen bajaría a tomar su café de la mañana y a conversar un rato con su esposo. Sin embargo, ese día todo sería distinto. Mientras bebía de su taza, John le disparó sin reparos en la nuca, acabando con ella de inmediato. Tomó el cadáver, lo metió en un saco de dormir y lo arrastró hasta el salón de baile de la mansión, cuyo cielo estaba protegido por un fastuoso techo de cristal de colores. A los pocos minutos, subiría al tercer piso para conversar con su madre. Mientras ella se daba la vuelta, su hijo le disparó a un costado de la cabeza, acabando igual con ella en ese instante. Al ser muy pesada, no pudo bajarla y la dejó tapada con una toalla en el lugar donde había caído, producto del impacto. Luego tomó su auto rumbo al banco, donde tenía sus cuentas bancarias y las de su madre, y retiró todo el dinero. Luego, horas después, su hija Patricia le llamó a su padre y le pidió que fuera por ella a la escuela, ya que no se sentía bien. John accedió y la trajo de vuelta al hogar. Una vez dentro, su padre le disparó por detrás con su antigua pistola 22, un recuerdo que había guardado de su tiempo en la guerra. Luego arrastró su cuerpo al salón de baile y la acostó cerca de su madre. El siguiente en llegar fue Fred. John le disparó de la misma manera que a los demás y colocó su cuerpo junto a su hermana. John Jr., en tanto, tuvo un partido de fútbol después de la escuela ese día. Su padre condujo hasta el lugar del encuentro y lo vio jugar, para luego llevarlo a casa. Una vez dentro de la cocina, le disparó en la nuca. Pero a diferencia de sus otros hermanos, luchó por sobrevivir. John le disparó 9 veces más antes de arrastrarlo al salón de baile con el resto de su familia. Tras dar muerte a los 5 miembros de su familia, John dijo una oración sobre sus cuerpos, limpió el líquido hemático lo mejor que pudo, se sentó en el comedor y cenó. Cuando terminó, levantó los platos, los limpió y se fue a dormir. A la mañana siguiente, el padre bajó el aire acondicionado para preservar los cuerpos, encendió todas las luces y también la radio, con el objetivo de que quienes se acercaran a la casa creyeran que había gente en su interior. Luego se sentó
y escribió una carta de confesión de 5 páginas a su pastor. Por último, recortó su rostro de todas las fotografías familiares que habían en la mansión. Salió por la puerta y cerró con llave. Previamente, avisó al cartero, al lechero, a los profesores de sus hijos que junto a su familia dejarían de urgencia la ciudad por unas semanas, debido a que cuidarían a un familiar que estaba enfermo. Luego condujo su auto hasta el aeropuerto internacional, lo dejó en el estacionamiento y tomó un autobús de regreso a la ciudad. Una vez allí, tomó un tren con destino a Denver. Al llegar, ya no supieron de él. Se mantuvo en calidad de desaparecido. Tras un mes sin saber nada de la familia Liz, un par de profesores de los niños fueron hasta la mansión para ver qué ocurría. Asistieron muy preocupados al ver todas las luces encendidas, la música prendida y no ver a nadie en el lugar. Preguntaron a los vecinos, quienes les dijeron que llevaban semanas con las luces encendidas, lo cual se les hizo más extraño y de inmediato llamaron a la policía. Al ingresar, se encontraron con la trágica escena, una pila de cuerpos en descomposición y la carta de confesión de John. En la carta, el hombre señaló que tras los asesinatos dijo que se quedaba en manos de la justicia y misericordia de Dios, quien pudo ayudarlo en sus momentos de angustia, pero aparentemente consideró oportuno no responder a sus oraciones. A ello agregó que acabó con sus familiares por la espalda y de forma rápida, para que no sufrieran. Añadió que había planeado cometer los crímenes el 1 de noviembre, un día apropiado para que llegaran al cielo, pero sus planes se retrasaron. Finalmente, dijo que había matado a su familia para salvar sus almas, ya que tenía alguna preocupación sobre el rumbo alejado de lo cristiano que tomaban sus vidas. Era el caso de su esposa, que había dejado de ir a la iglesia, y de Patricia, quien estaba encantada con estudiar teatro, una carrera indigna ante los ojos de John. En agosto del año siguiente, en 1972, la mansión de los Liz se quemó por completo, en lo que se cree pudo haber sido un incendio provocado. Posteriormente, se descubrió que el techo de cristales de colores, ubicado en el salón de baile, estaba firmado por el mismísimo Louis, heredero de la casa de joyería, orfebrería del mismo nombre. Su valor accedía a más de $100,000, dinero más que suficiente para haber resuelto los problemas económicos de John e incluso haberle dejado un monto considerable para sus nuevos proyectos. La policía montó un largo operativo para dar con el paradero de John. Siguieron las pistas, encontraron el auto en el aeropuerto e investigaron posibles vuelos fuera de la ciudad. Pegaron avisos de se busca, pero nada parecía ayudar. El rastro de John se había desvanecido y permaneció así por meses. Tanta fue la falta de pistas sobre su ubicación que al cabo de unos meses más, el caso fue cerrado. Así permanecería hasta que 18 años después, el caso daría un giro inesperado. No obstante, su caso volvería a ser noticia. En 1989, por un programa de televisión, fue objeto de estudio de la policía de Union, el condado al que correspondía el caso. El capitán Frank pensó que el show sería el gancho perfecto para que una audiencia más amplia conociera los crímenes de John y con suerte ayudara a dar con el paradero. Si bien inicialmente fue rechazado por ser un caso demasiado frío al llevar 18 años sin resolverse, no fue sino hasta que John Walsh, creador y conductor, tenía una especial fijación por contar la trágica historia de la familia Liz y llevar a John a la justicia.
se enteró de los hechos, que estos finalmente pudieron llegar a la televisión y pusieron en investigación que para hallar a John, Walsh sabía que se necesitaba una imagen actualizada de John, es decir, de cómo luciría en pleno 1989, de modo de completar las imágenes estándar de reconstrucción facial utilizadas por la policía. Pidió al escultor forense Frank que creara un peculiar artículo, una escultura de John, que representara cómo se vería en aquellos días. Un aspecto clave fue la elección de los lentes que llevaría la escultura. Walsh, quien había estudiado imágenes e incluso había solicitado un perfil psicológico de John, sabía que él utilizaría un modelo bastante específico. Recorrió varias tiendas de segunda mano que vendieran lentes y buscó un par que fuera conservador, con marcos oscuros y gruesos. Precisamente su obsesión por estos detalles lograrían el hallazgo de John. El día en que el programa sobre John se estrenó, el 21 de mayo de 1989, un par de televidentes quedaron boquiabiertos. Se trataba de Wanda y su hija Eva Mitchell, quienes al ver la escultura descubrieron que éste lucía idéntico a su vecino, un hombre llamado Robert Clark. Poco después tomó el teléfono y llamó al número que entregó el programa para reunir pistas en torno a John. 11 días después de la llamada, el FBI descubrió que John Lees se cambió de nombre a Robert Clark y comenzó una nueva vida. Se volvió a casar con una mujer llamada Dolores, encontró un trabajo estable como contador y tenía una buena vida, pero las autoridades llegaron hasta la casa de Clark en Richmond, Virginia. Atendió su esposa Dolores, quien les comentó que estaba en el trabajo. Al poco rato se enfrentaron a Robert, quien afirmó que no era John Lees. Pese a ello, tras un par de pruebas de reconocimiento de huellas, se determinó que el hombre en cuestión era en efecto uno de los criminales más buscados por la agencia federal. John Lees fue arrestado y confesó que sentía lo que había hecho, pero que fue a causa del estado mental en que se encontraba en ese momento. Tras un juicio en su contra, iniciado en abril de 1990, casi 19 años después de los asesinatos, los abogados defensores argumentaron que John sufría de trastorno estrés postraumático por su servicio militar en la Segunda Guerra Mundial. Pero los psicólogos expertos creían que John estaba pasando por una crisis de la mediana edad. La fiscalía señaló que eso no era una excusa para acabar así con su propia familia. Un psiquiatra señaló que John sufría de un trastorno obsesivo compulsivo y que por esa razón no quiso aceptar la ayuda social y prefirió acabar con su familia para no quedar en ridículo. El jurado lo declaró culpable de los 5 cargos, pese a que buscaban que lo sometieran a la pena de muerte. Solo fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas consecutivas. Meses después, declaró que se arrepentía de todos sus actos y que desde entonces rezaba para alcanzar el perdón. En una entrevista, dijo que no tentó contra su propia vida, porque sintió que eso le impediría llegar al cielo. Ya para el 21 de marzo del 2008, tras 18 años en prisión, John Emil Lees falleció a los 82 años, producto de complicaciones derivadas de una neumonía. Murió en custodia policial en el centro médico en Nueva Jersey.